Mis padres estaban repartiendo boletos de Disney a todos los nietos, uno por uno, con ese ambiente de fiesta familiar. Cuando llegó el turno de mi hijo, mi papá miró el montón en su mano y dijo, creo que contamos mal. Todo empezó en una reunión familiar donde mis padres iban entregando, uno por uno, los boletos para un viaje a Disney a todos los nietos. El ambiente era alegre, ruidoso, casi festivo. Pero cuando llegó el turno de mi hijo, vi a mi papá revisar el montón de boletos que tenía en la mano y escuché que murmuró, creo que contamos mal. En vez de intentar arreglarlo o buscar una solución, simplemente se echaron a reír. Y como si fuera lo más normal del mundo, entregaron los 2 boletos sobrantes a un par de niños desconocidos que pasaban con sus orejas de Mickey. Mi hijo se quedó quieto, confundido, sin entender del todo qué había pasado. Yo tampoco dije nada. Solo observé cómo esa pareja de extraños aceptaba los boletos con una sonrisa despreocupada. Mientras tanto, mi hijo Leo, que tenía apenas 7 años, seguía agarrando su vaso de limonada, ese que yo le había comprado hacía un rato, como si fuese lo único seguro que tenía en ese momento. Nadie pareció darse cuenta de su silencio. Yo lo vi intentar decir algo, pero su boca no llegó a abrirse, igual que me pasó a mí, sentí la garganta cerrada, inmóvil. La fiesta siguió como si nada hubiese ocurrido. Risas, chistes, aplausos, fotos. Incluso mi mamá se acercó después a abrazarme y me dijo que no me preocupara, que seguro podrían conseguir otro boleto más adelante. Pero su voz no sonó a promesa, sonó más aún, no lo pienses mucho. Pasé el resto del día fingiendo que estaba bien. Ayudé a repartir servilletas, limpié mesas, atendí a los niños. Sonreí para las fotos como si todo estuviera en orden. Pero cada vez que miraba a Leo sentado solo, observando a sus primos jugar con los boletos en la mano, sentía un pequeño quiebre dentro de mí. Una grieta nueva cada vez. De camino a casa, él me preguntó si quizás podía usar el boleto de uno de los otros niños para poder ir. Le expliqué que no funcionaba así. Él dijo que no importaba, que de todas formas el viaje no se veía tan divertido. Pero su voz sonaba débil, como si en realidad estuviera tratando de consolarme a mí. Esa noche, mientras lo arropaba, comprendí que esta no era la primera vez que mis padres lo hacían sentir menos. La diferencia era que ahora ni siquiera intentaron disimularlo. Y yo, otra vez, me había quedado callada. Me quedé despierta mucho rato mirando el techo, dándole vueltas a la imagen de mi papá sonriendo cuando entregó los boletos a esos niños desconocidos, como si aquello no significara nada. Pensé también en cómo mi mamá evitó cruzar miradas conmigo. Me pregunté si de verdad había sido un error o si, simplemente, no habían querido incluir a mi hijo desde el principio. Al día siguiente mi hermana publicó en Facebook una foto del anuncio familiar, todos los primos sosteniendo sus boletos con sonrisas enormes. Leo no aparecía. Ni siquiera nos mencionaron. En los comentarios mis tías escribían cosas como, qué bendición de familia, qué recuerdos tan hermosos van a crear. Me ardía el pecho, rabia, tristeza, vergüenza, todo mezclado. Mi esposo Alex intentó tranquilizarme. Me dijo que no lo tomara tan en serio, que probablemente mis padres no se habían dado cuenta. Pero yo sí sabía que sí. Y también sabía que no era la primera vez que trataban a mi hijo como si no estuviera ahí. Leo no volvió a hablar del viaje. Sin embargo, dejó el vaso de limonada en su escritorio como si fuera un recordatorio silencioso de algo que no lograba comprender del todo. A veces lo veía mirarlo unos segundos antes de irse a dormir. Después de ese día, empecé a notar pequeños detalles que antes ignoraba, miradas esquivas, gestos incómodos, silencios demasiado evidentes. Empecé a intuir que detrás de todo aquello había una razón más profunda, algo que no se explicaba solo con un error contando boletos. Y por primera vez me propuse descubrir qué era. Durante la semana intenté convencerme de que quizás estaba exagerando, que las cosas no eran tan personales. Pero cada vez que veía a Leo más callado y retraído, esa teoría se me derrumbaba. El domingo siguiente fuimos a almorzar a casa de mis padres. Quería observarlos, ver si notaba algún tipo de incomodidad. Pero actuaron como si nada hubiese pasado.
Mi mamá me recibió sonriente preguntándome si quería café. Mi papá estaba en la sala riéndose con mi cuñado mientras veían un partido. Ni una palabra sobre los boletos ni sobre Leo. Mi hermana Amanda llegó con su hija Lily, que llevaba puesta una camiseta de Disney. Nos contó emocionada que ya habían reservado el hotel y que sus hijos no dejaban de hablar del viaje. Sentí que no encajaba en ese lugar, como si estuviera sentada en una mesa a la que no pertenecía. Leo se quedó a mi lado jugando con su Game Boy en silencio. Nadie le habló salvo para ofrecerle jugo. En un momento mi mamá se acercó, le dio una palmadita en el hombro y le dijo que la próxima vez lo llevarían a algún lado solo con los abuelos. Otra promesa vacía. De camino a casa Alex me confesó que notó algo raro en la manera en que mis padres miraban a Leo. Dijo que había una distancia, una especie de incomodidad, como si no supieran cómo relacionarse con él. Y esa no era la primera vez que me lo decía. Esa noche fui al garaje y empecé a revisar unas cajas viejas. Algo dentro de mí decía que había un detalle del pasado que yo nunca había entendido. Mi mamá siempre había tenido una relación extraña con Leo, fría desde el día en que nació. En cambio, con los hijos de mi hermana era puro cariño, fotos, regalos, abrazos, publicaciones constantes. Con mi hijo silencio. Encontré una caja llena de álbumes. En uno de ellos había fotos del primer cumpleaños de Leo. Todos sonreían, menos mi mamá. En muchas imágenes ni siquiera lo sostenía bien, como si no quisiera tenerlo en brazos. Sentí un escalofrío al ver su rostro. Más tarde llamé a Amanda. No tenía planeado hacerlo, pero necesitaba respuestas. Ella contestó rápido con ese tono impaciente de siempre. Le pregunté de frente si sabía por qué mis padres trataban a Leo de esa forma. Guardó silencio unos segundos y luego dijo que no era buen momento para hablar de eso. Colgó. Su reacción solo confirmó mis sospechas, había algo que todos sabían excepto yo. Al día siguiente mi mamá me llamó. Dijo que había escuchado que yo había estado revisando cosas viejas. Su voz sonaba fría, distinta. Me pidió que dejara el pasado como estaba, que no me obsesionara con cosas que no valían la pena. Pero no aclaró a qué se refería. La llamada me dejó helada, sobre todo porque yo no había mencionado a nadie lo de las cajas. ¿Cómo se enteró? Esa noche, cuando Leo ya dormía, le conté todo a Alex. Él me dijo que quizá era mejor dejarlo pasar, que no quería que esto afectara a nuestro hijo. Pero yo ya no podía ignorarlo. Había algo en la mirada de mi mamá que me seguía inquietando. Un par de días después recibí un mensaje de un número desconocido. El texto decía: tu mamá no te dirá la verdad. Habla con Clara. Clara había sido mi vecina durante toda mi infancia, una señora mayor que vivía justo frente a la casa de mis padres. Hacía años que no hablaba con ella, pero en cuanto leí aquel mensaje anónimo sentí un impulso inmediato por contactarla. Le escribí sin pensarlo demasiado. Para mi sorpresa, me respondió esa misma tarde con algo que me dejó temblando. Aseguró que había cosas que mi mamá había ocultado después del nacimiento de Leo y que quizá había llegado el momento de que yo lo supiera todo. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé mirando a mi hijo mientras dormía, tratando de imaginar qué podría ser tan grave como para justificar tantos años de distancia y frialdad hacia él. En ese instante supe con dolorosa claridad que lo de los boletos o el favoritismo no era el verdadero problema, todo provenía de algo más profundo. Clara me citó en una pequeña cafetería cerca del barrio donde crecí. Era un lugar tranquilo con aroma a pan recién horneado y café tostado. Llegué bastante antes de la hora pactada, tenía las manos heladas y sudorosas al mismo tiempo, como si mi cuerpo ya supiera que estaba por escuchar algo difícil. No tenía idea de qué esperar, pero dentro de mí había un presentimiento oscuro, una preparación silenciosa para lo peor. Cuando Clara entró, me reconoció enseguida. Me abrazó con un cariño que me tomó por sorpresa. Me dijo que me parecía mucho a mi mamá cuando era joven, excepto por la dureza en la mirada. Después de unos minutos de charla torpe sin saber cómo empezar, le hice la pregunta de frente:
¿qué era eso que yo tenía que saber? Ella respiró profundamente antes de hablar. Contó que cuando Leo nació corrieron muchos rumores entre los vecinos. Me dijo que mi mamá había desaparecido del hospital casi 2 días completos y que al volver estaba completamente alterada. Según Clara, una noche mi mamá le confesó entre llanto y alcohol que ese niño nunca debió haber nacido. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Le pedí que fuera más concreta y me explicó que no tenía todos los detalles, pero que en ese tiempo mi papá estaba furioso y que hubo una pelea muy fuerte entre ellos. Después de eso, comentó, mi mamá jamás volvió a tocar el tema. Salí de la cafetería sin decir mucho. Caminaba como si el suelo se moviera, como si no pudiera sostenerme bien. No sabía si creer todo lo que había escuchado. Sin embargo, al llegar a casa revisé mis papeles viejos buscando alguna verdad que pudiera encajar. Encontré algo que me quitó el aliento. El certificado de nacimiento de Leo tenía el nombre de un hospital distinto al que yo recordaba. Llamé al número del hospital que aparecía en el documento. Al contestar, me dijeron que no existía ningún registro de mi nombre esa fecha. Solo encontraron un ingreso con el apellido de mi madre. Me quedé sin palabras. Alex intentó calmarme, pero yo ya no podía esconder el temblor que llevaba dentro. ¿Por qué mi mamá habría usado su nombre en vez del mío? ¿Qué demonios pasó realmente durante el nacimiento de mi hijo? A la mañana siguiente fui a verla sin llamarle antes. No quería darle tiempo a inventar explicaciones. Cuando llegué, estaba en el jardín regando las plantas. Su sonrisa desapareció en cuanto me vio. Le mostré el documento. Guardó silencio unos segundos antes de pedirme que pasara a la casa. Esa calma suya me aterraba más que cualquier reacción violenta. Nos sentamos en la cocina. Me sirvió café aunque yo no podía ni tragar saliva. Le pregunté directamente si había ocurrido algo el día en que nació Leo. Ella no respondió de inmediato, se quedó mirando por la ventana como si necesitara formarse valor. Finalmente murmuró que había cosas que una madre hace para proteger a sus hijas, aunque esas decisiones las lleven a odiarla. Le pedí que dejara los rodeos. Entonces lo dijo casi sin voz, ese bebé no debería haber sido mío. Sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. Le pedí que lo repitiera. Y lo hizo. Aseguró que el bebé que yo llevé a casa no era el mismo que nació, que había habido un error en el hospital, que las pulseras habían sido cambiadas. Mi mente se negó a aceptarlo. Pensé que estaba mintiendo o que había perdido la razón. Pero ella insistió, diciendo que Leo era hijo de otra mujer. Grité. No recuerdo qué dije exactamente. Solo sé que me levanté bruscamente, tiré la taza contra el suelo y salí corriendo de la casa con las manos temblorosas. No quería escuchar una palabra más. Cuando regresé, Alex estaba sentado en el sofá con Leo viendo caricaturas. Abracé a mi hijo tan fuerte que él me pidió que lo soltara un poco. Me dolía mirarlo y recordar lo que mi mamá había dicho. Esa noche revisé todo, fotos del hospital, correos viejos, documentos, cualquier detalle. Algo empezó a sentirse fuera de lugar. Los brazaletes, la habitación, incluso la ropa que llevaba el bebé, nada coincida del todo con lo que yo recordaba. Por primera vez dudé de mis propios recuerdos. Sabía que no podía quedarme solo con la palabra de mi madre. Necesitaba pruebas. Aún así me aterraba la idea de confirmar que pudiera tener razón. No fui a trabajar al día siguiente. Dejé a Leo en la escuela y me quedé en el auto, inmóvil, con las manos en el volante sin poder arrancar. La confesión de mi mamá se repetía una y otra vez en mi cabeza, mezclándose con imágenes borrosas del hospital y el llanto de un bebé que ahora ya no estaba segura de conocer. Llamé a Alex y le conté palabra por palabra lo que mi mamá había dicho. Él guardó silencio como procesándolo y después me preguntó si yo creía que aquello podía ser verdad. Le dije que no tenía idea. Me respondió que si existía aunque fuera una mínima posibilidad, teníamos que confirmarla cuanto antes, y que Leo no debía enterarse todavía. Esa misma tarde llamé al hospital que aparecía en el documento.
Una enfermera me explicó que no podían entregarme los registros sin una solicitud formal o una orden judicial. Colgué sintiéndome atrapada, como si todas las puertas se estuvieran cerrando. Las noches se me hicieron imposibles. Cada vez que miraba a Leo sentía un nudo en el estómago. Si aquello era cierto, ¿qué significaba para él? ¿Qué significaba para mí? Rebuscando entre mis cosas encontré una carpeta con informes médicos de esos primeros días. Para mi sorpresa, varias hojas estaban firmadas por mi mamá, no por mí. Y una tenía su letra clarísima, junto a una nota que decía: autorizo el alta del menor. Alex revisó el documento en silencio. Me preguntó si era posible que ella lo hubiera firmado porque yo estaba sedada o muy mal después del parto, pero no pude confirmarlo. Mis recuerdos de esas horas eran borrosos, como si alguien hubiera arrancado páginas enteras de mi memoria. Volví a ver a Clara. Le conté lo que mi madre había confesado. Su reacción no fue sorpresa, sino una tristeza profunda. Me dijo que en aquel entonces había escuchado discusiones terribles en la casa, mi mamá gritando que todo se había salido de control y mi papá rogándole que no dijera una palabra. Cuando regresé a casa entendí que ya no podía seguir haciéndome la ciega. No después de todo lo que había encontrado. Si todo aquello era verdad, entonces en algún lugar había una mujer que quizá nunca supo lo que realmente pasó, y un niño, mi propio hijo, que podría no ser el mío. Esa noche, mientras Leo dormía profundamente, Alex me tomó la mano y me dijo que pasara lo que pasara, nada cambiaría, Leo era nuestro hijo y punto. Quise creerle, pero en mi interior ya había algo roto. No era solo la duda, era la traición de quienes se suponía debían protegerme, mis padres. Decidí hacer una prueba de ADN sin decirle a nadie. Pedí un kit por internet, uno discreto, y lo guardé en mi bolso hasta el fin de semana. Cuando Leo se quedó dormido, tomé una muestra de su cepillo de dientes y la envié al laboratorio. Me sentí fatal, como si lo estuviera traicionando en secreto. Mientras esperaba los resultados, mi madre volvió a llamarme. Esta vez su voz sonaba dura, casi amenazante. Me pidió que dejara de explorar el pasado, que si seguía hurgando iba a destruir a todos. Le pedí que me explicara qué significaba destruir a todos, pero solo repitió que no todo lo que se hace con amor se ve bien desde afuera. Colgué la llamada sin derramar una lágrima, pero por dentro sentí que algo se cerraba definitivamente. Una semana después, recibí el correo del laboratorio. Tenía las manos temblorosas cuando lo abrí. Alex estaba a mi lado, en silencio. El resultado decía que no había coincidencia biológica entre nosotros. Al principio no lo sentí como un golpe. Fue más bien como si el mundo siguiera moviéndose y yo me hubiera quedado quieta, suspendida. Alex se quedó mirando la pantalla sin decir ninguna palabra. Yo me levanté lentamente, caminé al pasillo y me apoyé contra la pared. Escuchaba a Leo reír en su cuarto concentrado en su videojuego, sin entender nada de lo que se estaba derrumbando alrededor. Mi cabeza me gritaba que tenía que enfrentar a mi madre otra vez, mirarla directo a los ojos y obligarla a decirme de dónde había sacado al niño que yo había criado durante 7 años. Esta vez no tenía miedo. Esta vez tenía rabia. No iba a quedarme callada de nuevo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el suelo de la sala, con el correo abierto en la pantalla, leyendo una y otra vez las mismas frases, esperando inútilmente que en algún momento dijera otra cosa. Pero no cambiaba. El resultado era frío, claro y definitivo: Leo no era mi hijo biológico. El amanecer llegó casi sin que me diera cuenta. Alex preparó café y me observó desde la cocina sin decir nada. Ambos sabíamos que ya no había vuelta atrás. Lo único que nos quedaba era averiguar la verdad. Fui a casa de mis padres sin anunciarme. Mi mamá abrió la puerta y su expresión fue de alguien que ya sabía perfectamente por qué estaba ahí. Detrás de ella, mi papá estaba sentado con el periódico fingiendo normalidad. Les mostré el resultado en mi celular sin decir una sola palabra. Mi mamá apenas lo miró antes de desplomarse en una silla. Mi papá suspiró y dijo que las cosas eran más complicadas de lo que yo creía.
Les grité que no quería más mentiras, que solo necesitaba escuchar la verdad. Mi mamá comenzó a llorar. Mi papá intentó calmarla, pero ella lo interrumpió con un temblor en la voz. Contó que aquella noche, cuando nació Leo, algo había salido terriblemente mal en el hospital. Que sí, hubo un error, pero que ellos habían tomado la decisión de callarlo. Explicó que me habían llevado a otro hospital porque el primero ya no tenía camas. En ese segundo lugar nacieron 2 bebés el mismo día, con apellidos parecidos. Cuando se dieron cuenta de la confusión, según ella, ya no podían devolverlo porque el otro bebé no estaba disponible. Esa frase me dejó helada. Le pregunté qué quería decir. Mi mamá no respondió, solo se cubrió el rostro llorando, repitiendo que había querido protegerme. Mi papá por fin habló. Dijo que el otro bebé había nacido con complicaciones, que los padres demandaron al hospital y que todo se volvió un caos legal. Según él, mi mamá insistió en guardar silencio porque temía perderme a mí, y perder también al niño que habían puesto en mis brazos. Les pregunté si los padres del otro bebé alguna vez supieron la verdad. Mi papá bajó la mirada. Entendí que no. Nunca lo supieron. Sentí náuseas y un dolor tan profundo que apenas podía respirar. Les grité que aquello no era protección, que habían construido una mentira de 7 años, que me habían robado la oportunidad de conocer a mi verdadero hijo y le habían arrebatado a otra familia al suyo. Salí corriendo de la casa sin mirar atrás. En el auto llamé al hospital para pedir más información. Conté todo, mencioné la confusión, di los datos. Me dijeron que revisarían los registros antiguos, pero que tal vez sería difícil rastrear algo después de tanto tiempo. Esa noche Alex me abrazó sin decir palabras. Yo solo pensaba en el otro niño, en la otra madre, en lo que tuvo que haber sentido al perder a su hijo sin explicaciones, mientras yo criaba al suyo sin saberlo. Miré a Leo dormir. Tenía la misma expresión tranquila de siempre. Recordé cómo me llamó mamá por primera vez, cómo buscaba mi mano cuando tenía miedo, cómo se reía hasta que se le aguaban los ojos. Nada de eso era falso. Él era mi hijo sin importar un papel. Pero también sabía que tenía un hijo allá afuera. Y necesitaba encontrarlo. Revisé los archivos del hospital hasta dar con una nota antigua que mencionaba a una familia de apellido Grayson, involucrada en una demanda por un error neonatal. El caso estaba archivado. Esa noche envié un correo al abogado que aparecía en los documentos, pidiéndole cualquier información que pudiera compartir. No sabía cómo iba a explicarles lo que buscaba, pero tenía que intentarlo. Poco después recibí una respuesta automática con un número de contacto. El nombre que aparecía me resultó familiar, Marina Grayson. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Abrí su perfil público. Ahí estaba ella, una mujer rubia más o menos de mi edad, sosteniendo a un niño de 7 años. Un niño que tenía mis ojos. Me quedé mirando la foto durante minutos sin moverme. El niño sonreía mostrando un diente torcido, igual al que yo tuve de niña. Tenía mis mismos ojos, la misma expresión cuando se reía. Sentí que el corazón se me apretaba hasta doler. Le mostré la foto a Alex. La miró en silencio antes de susurrar que el niño era idéntico a mí. Y lo era. No había duda posible. Pasé toda la noche revisando cada foto del perfil de esa mujer, Marina Grayson. Su vida parecía llena de momentos felices, cumpleaños, picnics, paseos en bicicleta, viajes, y siempre con ese niño que yo no podía dejar de mirar. Según una publicación, vivían en Bulle, Colorado, a solo 4 horas de donde nosotros estábamos. A la mañana siguiente Alex insistió en que no podía ir a buscarla sin hablar antes con un abogado. Alex insistió en que lo correcto era hacerlo todo de manera legal, con pruebas y asesoría, pero yo ya no podía esperar. Después de ver la foto de ese niño, supe que no iba a detenerme. Le prometí que solo iría a mirar, que no diría nada, que no haría nada. Y mentí. Conduje casi 5 horas sin parar, siguiendo el GPS hasta un vecindario tranquilo, lleno de casas parecidas y árboles en cada esquina.
Me estacioné frente a una casa color crema. Había una bicicleta infantil tirada en el césped, como si alguien la hubiera dejado ahí hacía un minuto. No estaba lista para lo que sentí cuando la puerta se abrió y el niño salió. Se me aflojaron las piernas. No sé cómo explicarlo, pero supe que era mi hijo. No el que yo había criado, pero sí el que había salido de mí. Era como si una parte de mi cuerpo lo reconociera. Marina salió detrás de él, con una taza de café en la mano, hablándole con esa voz suave que usan las madres cuando todo está en calma. Me quedé dentro del auto, observándolos desde lejos, con lágrimas que no podía contener. No quería asustarlos ni irrumpir en su vida, pero tampoco podía irme. Era como mirar una versión de mi vida que nunca tuve. Después de unos minutos, arranqué el auto y me alejé varias cuadras. Me detuve temblando. Abrí el correo y escribí un mensaje. Soy la madre del niño que nació el mismo día que el tuyo en el hospital de Saint Mark's. Hay algo que necesito contarte. Es sobre tu hijo, y sobre el mío. Lo envié antes de arrepentirme. Pasaron 2 días sin respuesta. Cada vez que sonaba el teléfono, me paralizaba. Leo notó mi ansiedad y me preguntó si estaba enojada con él. Le dije que no, que nada de esto tenía que ver con él, y lo abracé tan fuerte que terminó soltando una risita. Finalmente, al tercer día, Marina respondió. Su mensaje era breve. Por favor, no vuelva a escribirme. Sé quién es usted. Déjenos en paz. Me quedé helada. ¿Cómo podía saber quién era yo? Esa noche Alex me vio tan alterada que insistió en que le contara todo. Cuando supo lo del viaje se enfureció. Dijo que si Marina sabía algo probablemente mis padres también habían hablado con ella. Me pidió, casi me rogó, que no volviera a contactarla hasta hablar con un abogado. Pero yo ya no podía quedarme quieta. Volví a escribirle a Marina, suplicándole que hablara conmigo al menos una vez. Le prometí que no quería problemas legales, que solo quería la verdad. No respondió. Unos días después, cuando fui a recoger a Leo de la escuela, vi un sedán gris estacionado frente a mi casa. Dentro había una mujer con gafas de sol. Al principio no la reconocí, pero cuando se bajó me di cuenta, era Marina. Nos quedamos mirándonos en silencio. Su expresión no era de ira, era de miedo. Me pidió hablar a solas, sin que Leo escuchara. Entramos a la sala. Me dijo que sabía del error desde hacía 2 años, que el hospital la había contactado durante una revisión interna. Le habían prometido confidencialidad. Ella decidió no buscarme porque su hijo, mi hijo biológico, ya la veía a ella como su única madre. Lo único que le importaba era que los niños no sufrieran. Le respondí que podía entender muchas cosas, menos el silencio. Que tenía derecho a saber quién era mi hijo. Marina me miró con lágrimas en los ojos. Dijo que su hijo Noah tenía una cicatriz en la pierna que los médicos nunca pudieron explicar. Y que a veces cuando tenía fiebre murmuraba mi nombre. Sentí que el mundo se me hundía. Cuando ella se fue, supe que algo dentro de mí se había quebrado de manera definitiva. Ya no podía pretender que todo estaba bien. No con Alex, no con mis padres, ni conmigo misma. Tenía 2 hijos, y al mismo tiempo ninguno. Y ahora alguien más sabía que el secreto estaba a punto de salir a la luz. Esa noche la casa no estuvo en silencio ni un segundo. Todo sonaba distinto, el tic-tac del reloj, el viento afuera, la respiración de Leo desde su cuarto. Cada sonido me recordaba que la vida seguía a pesar de que la mía se estaba rompiendo. Alex pasó horas sin hablarme. No era enojo, era miedo. Miedo a lo que venía. Sabíamos que si esta historia se hacía pública, nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas, ni la de Leo, ni la de Noah. Al día siguiente Marina volvió a escribirme. Esta vez su mensaje era más largo. He pensado en lo que hablamos. No quiero ocultarles nada, pero tampoco quiero perder a mi hijo. Si estás dispuesta a hablar con calma, puedo contarte lo que el hospital me dijo.
Nos reunimos esa misma tarde en un parque, lejos de todos. Marina llegó puntual, con el rostro agotado. Dijo que el hospital había hecho una auditoría interna porque una enfermera, años después, confesó que 2 recién nacidos habían sido confundidos por un error administrativo. No dio detalles, solo mencionó que una de las familias nunca fue contactada. Esa enfermera renunció poco después y desapareció. El hospital le explicó que podía haberse producido un intercambio, pero que legalmente el caso ya estaba cerrado. Ella pidió una prueba genética para confirmar sus sospechas, y el resultado fue el que ambas temíamos: Noah no era su hijo biológico. Me dijo que había querido buscarme muchas veces, pero que su esposo se negó. Tenía miedo de que, si lo hacían, perderían todo. Que Noah dejara de verlos como su familia. Yo apenas podía mirarla mientras hablaba. Todo sonaba absurdo y real al mismo tiempo. Le pregunté por qué había decidido hablar conmigo ahora. Respondió que mis mensajes le hicieron sentir que ya no podía seguir callando. Nos quedamos un rato en silencio, con las manos temblando. Me dijo que Noah era un niño dulce e inteligente, pero que últimamente tenía pesadillas con una mujer llamándolo por su nombre en un hospital. Sentí que me partía en dos. Le pedí verla a él. No para reclamarlo, solo para saber que estaba bien. Marina dijo que lo pensaría, que necesitaba tiempo y que por favor, no intentara acercarme directamente. Acepté. No quería asustar al niño. De regreso a casa, Alex me preguntó si estaba segura de seguir adelante. Dijo que temía que Leo creciera sintiendo que lo estaba reemplazando. Le prometí que jamás permitiría que eso pasara, pero por dentro sabía que ya lo había herido sin querer. Esa noche mi madre llamó. Su voz sonaba débil, distinta. Dijo que había escuchado que yo estaba reviviendo el pasado, y que eso solo nos destruiría. Le pedí que me dijera la verdad completa. Por primera vez mi madre no lloró ni intentó justificarse. Solo dijo con una voz que no le había escuchado nunca. Tu verdadero hijo estuvo en mis brazos. Lo vi, pero no era tuyo. No podía permitir que lo perdieras también. Me quedé paralizada. No entendía a qué se refería. Le pedí que hablara claro, que no dijera medias frases, pero colgó. La llamé una y otra vez sin éxito. A la mañana siguiente fui directamente a su casa. Nadie abrió. El auto de mi padre no estaba. En la puerta había un sobre con mi nombre. Dentro encontré una carta escrita a mano que decía: no fue un error, fue una decisión. El hospital quería cambiar a los bebés, pero no lo permití. El tuyo estaba enfermo. Yo no iba a dejar que te lo quitaran. Perdóname. Mamá. La carta se me resbaló de las manos. Enfermo. Esa palabra me perforó el pecho. ¿Qué significaba? ¿Mi hijo había muerto? ¿Estaba vivo en algún lugar? De pronto entendí que lo que yo había creído toda mi vida, un error, un accidente o una confusión, quizá no había sido eso, sino una decisión consciente de mi madre. Una decisión que cambió 2 vidas, quizá más. Volví a leer la carta tantas veces que terminé arrugando el papel sin darme cuenta. No fue un error. Fue una decisión. Esa frase me perseguía como un eco. ¿Cómo podía mi madre haber decidido algo así? ¿Qué clase de amor retorcido te lleva a cambiar un bebé por otro? Fui directamente a la casa de mi padre. Estaba solo. Al verme entrar, su cara se contrajo en una mezcla de culpa, cansancio y algo que no supe nombrar. Le mostré la carta sin decir palabra. Tardó varios segundos en reaccionar. Finalmente se dejó caer en una silla, se cubrió el rostro con las manos y dijo que ya era hora de contarme todo. Me explicó que la noche en que di a luz hubo complicaciones. Yo estaba inconsciente. Según lo que él supo, los médicos dijeron que el bebé había nacido con un problema respiratorio grave y que probablemente no sobreviviría. Mi madre, según él, perdió el control, gritó, se negó a aceptar la pérdida. Cuando la enfermera salió con el bebé, ella la siguió.
Mi padre dijo que minutos después, ella regresó con otro recién nacido en brazos diciendo que todo estaba bien. Aseguró que intentó detenerla, que sabía que ese no era nuestro hijo, pero que ella insistió en que guardaran silencio, que si fingían que nada había pasado, podríamos llevar una vida normal. Sentí que me faltaba el aire. Le pregunté qué había pasado con mi verdadero hijo. Él bajó la mirada. Dijo que los médicos se lo entregaron a la otra familia, los Grayson, porque creyeron que era el suyo. Que mi madre aprovechó la confusión y se llevó al otro bebé, el que yo terminé criando. Ella lo amó como tuyo desde el primer día, murmuró. Pensó que te estaba salvando. Una mezcla de náusea y rabia me sacudió el cuerpo. Le pregunté por qué nunca me lo había dicho. Me respondió que lo intentó cuando Leo tenía 3 años, pero mi madre le juró que si abría la boca lo perdería todo, que yo no podría soportarlo. Salí de ahí sin mirar atrás. En el auto llamé a Marina y le conté palabra por palabra lo que mi padre me había revelado. Se quedó en silencio durante un buen rato. Luego dijo que eso explicaba por qué el hospital siempre se negó a darle las copias completas del registro neonatal, que alguien había manipulado los archivos. Acordamos que era momento de hablar con un abogado juntas, no para demandar, sino para entender qué demonios había pasado legalmente aquella noche. Mientras tanto, Alex estaba cada vez más inquieto por Leo. Me dijo que lo veía diferente, pesadillas, menos apetito, preguntas extrañas. Una noche lo escuchó murmurar. No quiero que me cambien. Sentí el corazón romperse. No sabíamos qué había escuchado, pero era evidente que algo lo estaba afectando. Intenté hablar con él con calma. Le pregunté si alguien le había dicho algo raro. Me respondió que había oído a su abuela decir, ella no te va a perder. No entendí de inmediato, hasta que caí en cuenta. Mi madre había hablado con él. Intenté contactarla varias veces, pero no respondió. Le dejé mensajes suplicándole que no se acercara a Leo hasta aclarar todo. 2 días después recibí un correo sin remitente. Solo tenía esta frase. No destruyas lo que construiste. No busques más. Adjunta había una foto borrosa de Leo saliendo de la escuela. Se me heló la sangre. Me apoyé en la pared para no caer. Corrí a su cuarto para asegurarme de que estuviera bien. Estaba jugando completamente ajeno, pero yo temblaba como si me hubieran vaciado por dentro. Alex llamó a la policía, pero sin remitente ni amenaza directa, poco podían hacer. Por primera vez sentí verdadero miedo. Ya no era solo el temor a la verdad, era el miedo a lo que alguien estaba dispuesto a hacer para ocultarla. Esa misma noche Marina me llamó llorando. Dijo que alguien había ido a su casa y que le dejaron una carta igual a la mía, con la misma caligrafía. Adentro había una única frase. Déjalo en paz. Él pertenece donde está. Esa persona, quienquiera que fuera, sabía todo. Sabía dónde vivíamos, dónde íbamos, cómo mover los hilos sin ser vista. Esto ya no era solo un intercambio de bebés, era algo planeado. Algo oscuro. Y quedaba claro que aún no había terminado. Esa noche Alex insistió en que debíamos irnos unos días. Dijo que no se sentía seguro, que alguien nos estaba vigilando. Quise negarlo, pero al salir al patio vi marcas de llantas frescas en la entrada que no eran de nuestro auto. No discutí más. Nos fuimos a un hotel en las afueras de la ciudad. Leo pensó que era una especie de mini vacaciones y se emocionó sin notar la tensión en el aire. Yo intentaba sonreírle, pero cada vez que me miraba con esos ojos llenos de confianza, me dolía el alma. Mientras Alex dormía, le escribí a Marina. Le pregunté si había guardado la carta. Me dijo que sí, que la había llevado a un amigo suyo en la policía local. Me prometió avisarme si descubrían algo. 3 días pasaron sin novedades. Una noche recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era una voz masculina, nerviosa, casi temblando.
Dijo que había trabajado en el hospital de Saint-Mars en aquella época, y que vio mi nombre en la investigación que Marina y yo estábamos intentando reabrir. Me dijo que el intercambio no había sido un simple error, que alguien dio la orden de cambiar a los bebés para evitar que se descubriera un detalle médico sobre uno de ellos. Antes de poder preguntarle más, colgó. Volví a llamar, pero el número ya estaba desconectado. No pegué un ojo en toda la noche. Las palabras de mi madre se me repetían como un eco insoportable: tu hijo estaba enfermo. Cuanto más le daba vueltas, más me convencía de que quizá el hospital había ocultado algo grave, algo que no era una simple enfermedad pasajera. Tal vez era un problema que pudieron haber evitado y del que nadie quiso hablar. A primera hora de la mañana, Marina me envió un mensaje. Su contacto en la policía había logrado conseguir una copia vieja de un informe médico que estaba archivado desde hacía años. Cuando lo abrí me encontré con un documento que mencionaba un caso de confusión neonatal entre dos familias, aunque todos los nombres estaban tachados. Lo que más me sacudió fue una anotación a un costado: intercambio autorizado por solicitud familiar, caso cerrado por confidencialidad. Me quedé mirando esas palabras como si fueran un código imposible de descifrar. Lo único que tenía claro era que alguien, probablemente mi madre, aunque no quería admitirlo, había firmado para que ocurriera el intercambio. El hospital entonces no actuó por su cuenta. Intenté llamar a mi padre, pero no contestó. Decidí ir hasta su casa. Al llegar, me encontré con todo apagado y la puerta cerrada. Cuando me acerqué a la ventana, noté que faltaban varios cuadros y que el escritorio estaba revuelto, como si hubiera removido documentos a toda prisa. Alex me había pedido que no lo encarara sola, pero ya era demasiado tarde para hacerle caso. Más tarde Marina me envió otra foto. Era la fachada de su casa. En la imagen aparecía mi padre parado en la acera, mirando hacia sus ventanas, sin tocar el timbre ni decir nada. Se quedó ahí unos minutos quieto y luego se marchó. No tenía idea de por qué había ido a verla a ella y no a mí. Lo llamé una vez más, decidida a obtener respuestas. Esta vez atendió. Se escuchaba agotado, vencido. Le pregunté de frente qué hacía en casa de Marina. Me respondió que necesitaba asegurarse de que ella no destruyera lo que quedaba. No entendí qué significaba eso, pero antes de que pudiera insistir, le lancé la pregunta que llevaba días quemándome por dentro: si era cierto lo del intercambio autorizado. El silencio que siguió fue eterno. Finalmente habló. Y sus palabras me dejaron sin aire. Tu madre no fue la única. Yo también firmé. Mi cuerpo entero se tensó. Sentí un golpe en el pecho, literal. Le grité que me dijera por qué habían hecho algo así. Me explicó que mi bebé nació con una condición genética grave, algo que, según los médicos, le causaría dolor toda la vida. Dijo que mamá no podía soportar verme enfrentar algo así y que, cuando una enfermera insinuó una solución discreta, ellos aceptaron. Solo queríamos protegerte, repetía una y otra vez. No sabíamos que el otro niño iba a vivir. Colgué antes de escucharlo decir algo más. No podía soportarlo. Alex me abrazó mientras yo lloraba de un modo que me dejó sin aliento. Todo lo que había creído, amor, sacrificio, incluso el supuesto error, nada de eso era real. Había sido una decisión hecha con plena consciencia. Mi hijo biológico estaba vivo, creciendo con otra familia. Y el niño que yo crié formaba parte de un acuerdo secreto que jamás debió existir. Mis padres habían mentido durante 7 años mirándome a los ojos todos los días. Esa misma noche Marina volvió a escribirme. Me contó que Noah había empezado a hacer preguntas difíciles. Le dijo que soñaba conmigo y que quería conocerme. Me quedé paralizada con ese mensaje. Quiere conocerte. Lo repetí varias veces como si mis ojos no lo entendieran. Le pregunté a Marina si estaba segura. Me confirmó que sí, que Noah llevaba semanas diciendo que soñaba con una mujer que le cantaba mientras estaba acostado en una cama blanca. Y ahí me quebré un poco más. Yo cantaba en el hospital, lo recuerdo casi entre nubes,
con la voz rota por el dolor y el cansancio. Marina me propuso encontrarnos en un lugar neutro. Nada intenso, solo un encuentro casual, sin que ninguno de los niños supiera toda la verdad todavía. Acepté. No podía decir que no. Elegimos un parque al norte de la ciudad. Ese sábado estaba lleno de familias y sol. Llegué temprano. Alex se quedó en el auto para no presionar la situación. Vi llegar a Marina con Noah. El niño venía pedaleando con el casco movido hacia un lado, riendo con una naturalidad que me desarmó. Cuando se detuvo frente a mí, no se sorprendió. Me miró como si ya me hubiera visto antes, como si me reconociera. Se bajó y, sin decir nada, me abrazó. Ese abrazo me cortó el alma. Su olor, su tibieza, la forma en que apoyó la cabeza, era como una memoria que nunca tuve, pero que de algún modo existía. Pasamos casi una hora hablando de cosas cotidianas. Dibujos animados, juguetes, hasta del perro que quería tener. No llevé a Leo, no era el momento. Pero mientras escuchaba a Noah, había gestos que se me hacían familiares, como si su risa tuviera una réplica dentro de mí. Al despedirnos, Marina me juró que haría todo con cuidado, sin destruir a ninguno de los niños. Le prometí lo mismo, aunque por dentro sabía que nada podría detener lo que venía. Esa noche, al volver al hotel, encontré el buzón lleno de mensajes de mi padre. Ni los abrí. Solo podía pensar en Noah. Pero al día siguiente recibí una llamada del número de la clínica donde nació Leo. Una mujer me pidió que fuera en persona, porque había aparecido un documento antiguo que requería mi firma para una investigación pendiente. No le dije nada a Alex, pensé que tal vez podría obtener otra pieza de ese rompecabezas que me estaba devorando. Al llegar, la recepcionista me entregó un sobresellado con mi nombre. No había ningún papeleo para firmar. Dentro solo venía una copia amarillenta del registro de parto. En el margen, escrito a mano, había una frase que me dejó más confundida todavía: la verdad no está en los bebés, sino en lo que se perdió antes. Salí al auto y abrí todo el contenido del sobre. Ahí me encontré con un detalle que me heló. El peso del bebé registrado como mío no coincidía con el que yo recordaba. Tampoco la hora de nacimiento. Todo estaba cambiado. Esa misma noche Marina me llamó llorando. Alguien había entrado en su garaje y la caja donde guardaba los documentos del caso había desaparecido. No habían tocado nada más. Solo eso. Le pedí que se fuera a un sitio seguro con Noah. Luego llamé a Alex y le conté todo. Él me dijo que esto ya no tenía nada que ver con un error del pasado, alguien estaba intentando enterrar la verdad otra vez. Entonces recordé algo que mi padre había dicho sin darse cuenta. No sabíamos que el otro niño iba a vivir. No era una frase suelta. Era literal. Y en ese momento entendí que todavía quedaba una parte de la historia que nadie había dicho en voz alta. Empecé a entender algo que al principio me había parecido imposible: había un tercer bebé, uno que ninguno de nosotros había conocido jamás. Y si esa idea era cierta, entonces toda la historia, el intercambio, las mentiras, las cartas anónimas, no era más que la superficie de algo mucho más profundo y oscuro. Esa frase no dejaba de resonar en mi cabeza: había un tercer bebé. Al principio quise desecharla porque sonaba demasiado descabellada, pero mientras revisaba cada detalle, cada registro y cada coincidencia alterada, todo empezaba a encajar de una manera inquietante. Los horarios de nacimiento no coincidían, los pesos estaban cambiados, las notas en los archivos médicos aparecían tachadas, nada tenía sentido si solo había 2 bebés involucrados. Alex insistía en llamar a la policía, pero ¿cómo se supone que uno explica algo así? ¿Cómo denunciar una verdad que ni siquiera habíamos logrado entender completamente? Le pedí unos días. Necesitaba confirmar lo que intuía, aunque me diera miedo. Me puse a revisar los archivos digitales del hospital, lo poco que aún era público. Allí encontré una lista de nacimientos del mismo día, 3 registros distintos etiquetados como Baby A, Baby B y Baby C. Uno llevaba mi apellido, otro el de los Grayson,
y el tercero estaba marcado como anónimo confidencial. No había nombre de madre, solo un código interno. Ese tercer bebé estaba registrado, pero nadie hablaba de él. Decidí buscar al hombre que me había llamado semanas antes, el que decía haber trabajado en el hospital. Busqué el número en línea y encontré un nombre, Victor Hall, un enfermero jubilado que vivía en un pueblo al norte. Cuando se lo conté a Alex, que me advirtió que estaba siendo imprudente, insistió en acompañarme. Terminamos manejando casi 3 horas. La casa de Víctor era sencilla, rodeada de árboles, y olía a madera húmeda. Cuando abrió la puerta, no pareció sorprendido, era como si supiera que íbamos a aparecer tarde o temprano. Le dije quién era y él solo asintió con una expresión que me heló. Nos contó que había llamado porque su conciencia ya no lo dejaba vivir en paz. Nos relató que aquella noche hubo 3 partos seguidos. 2 bebés nacieron sanos. El tercero tuvo complicaciones respiratorias y fue llevado a una unidad especial. Pero cuando se produjo un corte de energía, el sistema falló y las etiquetas se cruzaron. Cuando intentaron arreglarlo, las familias ya habían visto a los bebés y las pulseras no coincidían. Ahí vino lo peor, alguien decidió que lo mejor era no corregir nada. Según él, recibieron una orden extraoficial pero directa, de dejar las cosas como estaban. Le pregunté quién había dado esa orden. Me dijo que una mujer había insistido en que el intercambio se mantuviera. Llevaba el nombre de mi madre en la credencial, pero Víctor aseguró que ella no era enfermera del hospital, había entrado con un pase temporal. Mi madre estaba ahí esa noche sin autorización. Y entonces soltó la parte que me hizo sentir que el piso desaparecía bajo mis pies. Hubo otro bebé, dijo. El que no registraron. Lo sacaron por otra puerta. Unas horas más tarde, en una ambulancia privada. No sé qué fue de él. Sentí un mareo. Le pregunté si sabía si ese bebé sobrevivió. Víctor bajó la mirada antes de contestar. Me dijo que lo último que supo fue que lo trasladaron a una clínica privada en Denver y que, poco después, todos los registros desaparecieron. Salimos de su casa sin pronunciar palabra. Alex manejaba rígido con las manos tensas. De pronto me dijo algo que ya temía escuchar, que tenía que aceptar que mis padres no habían sido solo mentirosos, sino que posiblemente habían cometido un crimen. Cuando llegamos al hotel, Marina me llamó. Sonaba alterada. Me contó que Noah había recibido una carta dirigida a su mamá verdadera. No era mi letra ni la suya. Dentro había una fotografía antigua en blanco y negro, donde aparecían 3 bebés en cunas distintas, cada uno con una etiqueta. En una se veía claramente mi apellido, en otra, el de los Grayson, y la tercera tenía la etiqueta rasgada. Le pedí que me enviara la foto antes de entregarla a la policía. Cuando la tuve en mis manos noté un detalle que me hizo un nudo en el estómago. En una esquina de la imagen había un sello con las iniciales CR. Eran las iniciales de Clara, la vecina que desde el principio me había ido soltando advertencias. Intenté llamarla, pero su teléfono estaba desconectado. Conduje hasta su casa. El buzón estaba a reventar, las persianas cerradas. Un vecino me comentó que no la veía desde hacía semanas. Regresé al auto temblando. Le enseñé la foto a Alex y le expliqué lo del sello. Él trató de tranquilizarme, pero los dos sabíamos lo que aquello sugería. Clara no era solo una vecina entrometida. Había estado metida en todo desde el inicio. Y si seguía viva, o si alguien estaba usando su nombre, entonces lo que hicieron mis padres no había sido un simple acto desesperado, sino parte de algo mucho más organizado. Esa noche casi no hablé. Mi cabeza estaba saturada. Ya no parecía una historia sobre un intercambio de bebés, era como si todo formara parte de una red: mi madre, el hospital, Clara, las familias implicadas. Cada pieza señalaba a otra y todas regresaban al mismo lugar. Alguien había decidido qué vida debía tener cada niño. Mientras Alex dormía con el teléfono en la mano, temiendo otra llamada, yo abrí mi laptop. Me quedé mirando la foto de los 3 bebés. La etiqueta rota tenía un número parcialmente visible,
17B09. Busqué ese número en foros médicos antiguos y bases de datos del condado. Después de horas apareció una coincidencia, un archivo cerrado identificado como Proyecto CR17B09. No era público, pero un periodista local había escrito un resumen mencionando un programa experimental de neonatología del mismo hospital, financiado por una entidad privada llamada Cedar Research Foundation. En la lista de donantes aparecía un nombre que me dejó helada: Clarine Reid. Clara. Mi vecina no solo estaba vinculada, era la fundadora de esa organización. El artículo explicaba que la fundación se había disuelto después de una investigación por manipulación de registros médicos. Nunca hubo cargos formales y 2 familias se negaron a testificar. Entre los nombres tachados aparecía mi apellido. Cerré la laptop y me quedé inmóvil. Lo que Clara me había dicho, las advertencias, los rumores, no eran información suelta. Me había estado guiando paso a paso, hacia algo que quería que descubriera por mí misma. A la mañana siguiente Marina me llamó. Sonaba desesperada. Le habían dejado una caja frente a la puerta. Dentro había un sobre con mi nombre y una nota dirigida a ella que decía: ella necesita ver lo que empezó. Manejé hasta Boulder lo más rápido que pude. Marina me esperaba en la cocina con la caja abierta sobre la mesa. Dentro había carpetas médicas, fotos antiguas y un cuaderno con el logotipo de Cedar Research Foundation. Lo abrí. En la primera página encontré una lista de bebés numerados. 3 nombres estaban marcados con lápiz rojo. En la primera página del cuaderno aparecía una lista de bebés numerados. 3 de esos nombres estaban marcados con lápiz rojo: Leo Morgan, Noah Grayson y un tercer espacio completamente en blanco. A medida que pasaba las hojas me encontré con estudios genéticos, evaluaciones neurológicas y al final, una frase escrita a mano que me dejó helada: el sujeto 3 trasladado fuera del programa. Condición estable. Localización reservada. Alex se quedó mirándome pálido. Me dijo que aquello sonaba muy parecido a tráfico de personas, y aunque no quería aceptar algo así, en el fondo sabía que no estaba exagerando. Marina no dejaba de llorar. Revisé las fechas una y otra vez, todo coincidía con la noche en que nacimos. En ese punto ya era evidente que mi madre y Clara estuvieron implicadas en ese programa de alguna forma. Tal vez pensaron que estaban ayudando, o quizás solo siguieron órdenes, pero alguien había manipulado registros, intercambiado bebés y se había encargado de que uno desapareciera sin dejar rastro. Esa noche, ya de vuelta en el hotel, recibí una llamada desde un número bloqueado. Apenas pude contestar. Una mujer habló con una calma que me puso los nervios de punta. No sigas buscando, dijo. No todos sobrevivieron, y algunos preferimos olvidar. Le pedí que me dijera quién era. Solo respondió: Clara no murió, pero ya no es la persona que recuerdas. Luego colgó. Cuando se lo conté a Alex, me dijo que necesitábamos sacar a Leo del país por unos días, solo para mantenerlo seguro. Me costó aceptarlo, pero asentí. Mientras preparaba las maletas, encontré en el bolsillo de su chaqueta una hoja doblada. Era una impresión del archivo del proyecto CR17B09. Al final del documento alguien había escrito con tinta azul: si encuentras al sujeto 3, no lo reclames. Él no es tu hijo. El papel estaba recién impreso. Y definitivamente no lo había puesto yo allí. Me giré hacia Alex y le pregunté dónde lo había obtenido. Me dijo que no sabía de qué hablaba, pero la voz se le quebró. Lo miré fijamente y por primera vez desde que lo conocía, tuve la sensación de que tal vez no podía confiar en él. No lo confronté al momento, solo seguí empacando, observando cada movimiento suyo como si estuviera analizando a un desconocido. Más tarde, cuando Leo ya dormía, me acerqué al escritorio y le pregunté de nuevo. Esta vez me respondió que era mejor dejar todo como estaba. La forma en que lo dijo me dio un escalofrío. Le conté que había encontrado el papel en su chaqueta. Negó haberlo puesto ahí, y lo hizo sin sorpresa, como si ya supiera que lo hallaría. ¿Por qué te aterra que siga buscando?
Le dije. No es miedo, respondió. Es que hay cosas que no entiendes, cosas que no puedo controlar. Su tono me inquietó. Retrocedí un paso. Entonces añadió. Tu madre no fue la única que firmó esos papeles. Al principio no entendí a qué se refería, hasta que el significado me cayó como un golpe. ¿Tú lo sabías? Le grité. Bajó la mirada y confesó que no lo supo desde el inicio, pero que lo había descubierto meses atrás. Cuando investigó mis archivos médicos para entender por qué mis padres habían desaparecido durante una semana tras mi nacimiento, encontró los documentos del proyecto y se los entregó a un periodista amigo suyo. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté con la voz hecha pedazos. Creí que era un experimento fallido, nada más. No quería destruirte. Me quedé sin palabras. No sabía si odiarlo o abrazarlo. Esa fue la primera vez en semanas en la que realmente me sentí sola. A la mañana siguiente Marina llamó otra vez. Me dijo que había encontrado a una enfermera jubilada que había trabajado bajo las órdenes de Clara. La mujer le aseguró que el tercer bebé fue sacado del hospital con una autorización legal, registrado como parte de una investigación genética y entregado a una familia vinculada a la fundación. El nombre del responsable administrativo estaba en los documentos, Alex Morgan. Sentí que el estómago me caía al suelo. Le pedí a Marina que repitiera el nombre. Era el mismo apellido que el mío, y el mismo que el de mi esposo. Colgué sin saber qué decir. Cuando levanté la vista, Alex me observaba como si supiera exactamente qué había escuchado. Le mostré el celular. Ni siquiera intentó negar nada. Me contó que antes de conocerme había trabajado en una firma que gestionaba subvenciones para proyectos médicos, y que Cidar Research fue uno de sus primeros clientes. Juró que nunca imaginó que el programa seguía activo ni que los nombres en los registros eran reales. Pero cuando relacionó a mi madre con Clara, entendió que yo era una de las piezas de ese experimento. No te casaste conmigo por eso, ¿verdad? Pregunté. No respondió de inmediato, demasiado rápido. Te lo juro. Cuando te conocí ya había dejado todo atrás. No supe si creerle. Pasé el resto del día en silencio jugando con Leo como si nada pasara. Lo veía armar un rompecabezas y me sonreía, pero cada vez que lo miraba, me dolía el pecho. No sabía si el hombre que había formado una familia conmigo tenía alguna conexión con todo esto desde antes. Esa noche, mientras él dormía, abrí su maletín. Hallé un sobre con el logotipo que ya conocía, Cidar Research Foundation. Dentro había una carta fechada apenas 2 semanas atrás. Señor Morgan, agradecemos su cooperación continua. El sujeto 3 ha sido localizado. Seguiremos el protocolo acordado. No contacte a la madre. El sobre estaba dirigido a nuestra dirección, pero jamás lo vi llegar por correo. No dormí. Me quedé sentada esperando que amaneciera, con la carta aún en la mano. Cuando Alex despertó, le pedí que me dijera la verdad completa. No lo hizo. Solo murmuró. Lo que están buscando ya no es un niño, y no deberías verlo. Lo dejé hablando solo. Tomé las llaves y me fui del hotel sin mirar atrás. Llevaba anotado el número del archivo del sujeto 3, 17B09. No sabía dónde iba a terminar, pero tenía claro que ya no estaba buscando únicamente a mi hijo. Estaba siguiendo el rastro de la verdad que habían construido a mi alrededor desde antes de que yo naciera. Y esta vez no pensaba permitir que nadie me detuviera. Conduje durante horas con la libreta abierta a mi lado. El código 17B09 era lo único que se mantenía firme entre todo el caos. Cada kilómetro que me alejaba del hotel me hacía respirar un poco mejor. Ese número me llevó hasta un edificio que aún permanecía en pie, Cidar Medical Institute, a las afueras de Denver. La fachada del edificio parecía moderna, pero al revisar los registros de la ciudad descubrí que era una reconstrucción parcial del antiguo centro de investigaciones de la fundación. Aparqué a una cuadra y lo observé desde el auto. No parecía abandonado,
había luces encendidas, guardias vigilando, autos oficiales estacionados. A simple vista, se hacía pasar por un hospital privado, pero yo sabía que no podía entrar sola. Llamé a Marina y le conté todo en pocas palabras. No dudó ni un segundo, me dijo que iría en cuanto dejara a Noah con una amiga. Mientras esperaba, recibí un mensaje de un número desconocido: no tomes el ascensor. Planta baja, puerta este. Me quedé paralizada. ¿Quién podía saber que estaba allí? Miré alrededor, no había nadie. Quise darme la vuelta, pero algo dentro de mí me empujaba a seguir. Si el sujeto 3 existía, si ese bebé seguía vivo, alguien debía tenerlo. Y si esa persona me estaba observando, significaba que la historia aún no había terminado. Caminé hacia la puerta indicada. Estaba entreabierta. Un pasillo con olor a desinfectante y luz blanca se abría ante mí. No había nadie. Avancé con el corazón golpeando contra el pecho. Al fondo escuché pasos. Apareció una mujer con bata blanca. Me miró directamente sin sorpresa. Sabía que vendrías, dijo. Su rostro me resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo. Me indicó que la siguiera. Anduvimos por un pasillo estrecho hasta una pequeña habitación con un escritorio y varias cajas de archivos. En una de ellas había una carpeta con mi nombre. La abrió y me mostró una hoja: sujeto 3, condición estable. Observación finalizada. La fecha era reciente, de solo unos meses atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienen? Pregunté. Ya no está aquí, contestó. Fue trasladado cuando cerramos el programa. Su voz era tranquila, casi amable. ¿Quién eres? Insistí. Trabajé con tu madre, respondió. Ella no sabía todo. Ninguna de ustedes lo sabía. Me explicó que el proyecto estudiaba patrones genéticos vinculados a ciertas enfermedades neurológicas. El intercambio de bebés había sido un intento de controlar variables y proteger a los sujetos según sus criterios. Según ella, yo como los Grayson fuimos elegidos por compatibilidad genética. No supe si reír o gritar. Le dije que eso era monstruoso. No discutió. Solo me entregó otra hoja, una fotografía reciente de un laboratorio. En ella un joven, ya no un niño, miraba directamente a la cámara. Tendría unos 12 o 13 años. Él es el sujeto 3, dije apenas audible. Sí, contestó. Y lleva tu sangre. Sentí un vértigo extraño, como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Dónde está? Pregunté. Bajo custodia de la fundación. Nadie puede acercarse, dijo. Intenté tomar la foto, pero antes de que pudiera hacerlo, sonó una alarma. Las luces rojas comenzaron a parpadear en los pasillos. La mujer me empujó hacia la salida. Vete. Si te ven aquí no saldrás, me advirtió. Corrí sin mirar atrás. Al llegar al auto, Marina estaba esperándome. Me vio temblando con la foto en la mano. La tomó, la observó en silencio. ¿Quién es? Preguntó. Mi hijo, dije. Pero no el que imaginábamos. Regresamos en silencio por la carretera. Yo solo podía pensar en la mirada del niño de la foto. Sus ojos tenían algo extraño, una mezcla de tristeza y lucidez que no correspondía a su edad. Esa noche en el hotel, Alex me llamó. Sabía que había ido al instituto y dijo que ya no podía protegerme. Antes de que pudiera responder, añadió algo que me dejó helada. No sigas buscándolo. No está enfermo. Está entrenado. La llamada se cortó. Me quedé con la foto en las manos. Su mirada me atravesaba desde el papel, como si supiera que lo había encontrado demasiado tarde. No hablé con nadie durante 2 días. Me encerré en la habitación del hotel con las cortinas cerradas, mirando la foto una y otra vez. Tenía mis rasgos, la mandíbula, la forma de los ojos, incluso un pequeño lunar en el cuello igual al mío.
Pero su mirada no era la de un niño perdido, era la de alguien que sabía demasiado. Marina me suplicó que nos fuéramos, que pensara en Leo, pero yo no podía. Sentía que si me detenía un solo día más, todo desaparecería otra vez. El tercer hijo, el que todos habían intentado borrar, el que según Alex estaba entrenado. ¿Entrenado para qué? No lo sabía. Al amanecer decidí ir sola. Alex me llamó varias veces, pero no respondí. Solo llevé la foto, el número del expediente y el sobre que había sacado del instituto. Marina insistió en acompañarme, pero le pedí que se quedara con Noah y Leo. Si algo salía mal, al menos ellos estarían a salvo. El sobre contenía una dirección escrita a mano, sin remitente, una instalación en las montañas, a 1 hora de Denver. Conducir hasta allí fue como acercarme a un punto fijo que me esperaba desde siempre. El lugar no tenía letreros ni portones visibles, solo una cerca metálica y un guardia. Le mostré el papel. Dudó, pero finalmente me dejó pasar. El camino subía entre pinos y terminaba en un edificio gris, silencioso. Adentro olía a limpieza y metal. Una enfermera me recibió. Lo esperaba, dijo simplemente. Me guió por un pasillo largo hasta una sala con ventanales. Allí, detrás de un vidrio, estaba él, más alto que en la foto, delgado, con el cabello oscuro, mirando fijamente algo invisible frente a él. Me quedé paralizada. ¿Él sabe quién soy? Pregunté. No con palabras, respondió la enfermera. Pero lo siente. El niño giró la cabeza y nuestros ojos se cruzaron. Fue un segundo, pero suficiente. Me miró como si ya supiera mi nombre. Puse la mano sobre el vidrio y él hizo lo mismo. La enfermera intervino. No puede quedarse mucho tiempo. Su rutina no debe interrumpirse. ¿Qué tipo de rutina? Pregunté. Evaluaciones cognitivas. Adaptación, dijo con voz seca. Entendí entonces que Alex había tenido razón. Lo estaban moldeando, estudiando. No sé cuánto tiempo me quedé allí. Al salir, el aire me dolía al inhalarlo. Alex me esperaba en el auto. No discutimos. Solo murmuró. No puedes sacarlo de ahí. No legalmente. Si lo intentas te destruirán. ¿Por qué estás tan seguro? Pregunté. Porque lo firmé, dijo. Yo lo entregué a esa fundación antes de saber quién eras. No tuve fuerzas para gritar. Solo lo empujé y subí al auto. Al volver al hotel, encontré a Leo dormido y a Marina leyendo a su lado, en silencio. Me senté junto a ellos. Su respiración tranquila era lo único que aún me anclaba al mundo real. Decidí que esa sería la última vez que intentaría comprender lo que mis padres y Alex habían hecho. No iba a perseguir más archivos ni nombres. No iba a exponer a Ian a nada de eso. Pero esa noche, antes de apagar la luz, escuché un golpecito en la puerta. Al abrir no había nadie, solo un sobre en el suelo. Sin remitente dentro, una hoja escrita a mano. El programa ha terminado. El sujeto 3 pregunta por ti. No había firma, pero en la esquina del papel el sello era el mismo que vi en la foto de los bebés, las iniciales CR Clara. Por primera vez en semanas no sentí miedo. Solo una calma extraña. Guardé la carta, apagué la luz y me acosté junto a mi hijo. Fuera, todo. Seguía en silencio, pero yo sabía que nada había terminado realmente.